El disparo resonó en el bosque como un grito ahogado, pero no era el eco de una caza exitosa, era el sonido de mi mundo rompiéndose en pedazos. Me quedé allí paralizada, con el rifle aún caliente en mis manos temblorosas, mientras Raquel se giraba hacia mí con ojos que ardían como las hogueras de San Fermín, pero llenos de un fuego que no era de celebración, sino de traición. Yolanda, ¿por qué no me dijiste que eras tú la que cargaba con ese secreto desde el principio?, murmuró, y en ese instante supe que la caza que habíamos iniciado no era por ciervos, sino por los fantasmas que ambas arrastrábamos desde Pamplona hasta las profundidades de este monte navarro. Me llamo Yolanda y en Pamplona, donde las calles se tiñen de rojo y blanco cada julio por las fiestas de San Fermín, uno aprende a correr delante de los toros o a esconderse de las verdades que galopan demasiado cerca. Tengo 48 años, un viudo corazón que late con la fuerza de un tambor de tamborrada, y una hija, Marta, que a sus 22 ya vive más en las sombras de su propia independencia que en la casa familiar de la calle San Nicolás, con sus balcones de hierro forjado y el olor eterno a pan recién horneado de la taona de abajo. Marta es mi sol, mi orgullo, la que me sacó del pozo después de que Javier, mi marido, se fuera en ese accidente de tractor hace 10 años, dejando un silencio que aún resuena en las vigas de madera de nuestra vieja casa. Pero últimamente ese silencio se ha llenado de algo nuevo, algo que me aterra y me enciende a partes iguales, Raquel. Raquel es la amiga de Marta, la que llegó a nuestra vida como una brisa fresca del Ebro en pleno agosto. 24 años, ojos verdes como los prados de Irati, cabello negro que cae en cascada cuando se lo suelta, y una risa que parece desafiar a los encierros, llena de esa vitalidad que solo las jóvenes navarras poseen, criadas entre chacolis y relatos de santos y mártires. La conocí hace un año en una cena improvisada en casa. Marta la trajo para celebrar su cumpleaños, y allí estaba ella, con una camiseta ajustada que dejaba ver el tatuaje de una rosa en su hombro, hablando de sus estudios de literatura en la Universidad de Navarra, de cómo devoraba a Unamuno y a Carmen Laforet como si fueran novelas policíacas. Yo, que siempre he sido la madre práctica, la que cose las banderas rojas para las peñas y organiza las cenas de la cofradía, me encontré riéndome de sus chistes, sintiendo un cosquilleo en el estómago que atribuí al vino de La Rioja. Pero era más que eso. Mucho más. Todo empezó con una invitación inocente. Mamá, ¿por qué no vas de caza con Raquel? Ella es experta, y tú siempre dices que te aburres sin papá. Marta lo dijo con esa inocencia suya, ajena a los remolinos que se formaban en mi interior. La caza. En Navarra es más que un deporte, es un ritual, un lazo con la tierra que te ata como las raíces de un roble. Javier me llevaba a veces, antes de que el mundo se nos viniera abajo, y aunque odiaba la sangre, amaba el silencio del bosque, el crujir de las hojas bajo las botas, el aroma a pino y tierra húmeda. Así que acepté. De acuerdo, hija. Mañana al amanecer. No sabía que esa decisión sería el primer paso hacia un abismo romántico del que no hay vuelta atrás. Salimos antes de que el sol despuntara sobre las murallas de Pamplona. El aire era frío, cortante como el viento del norte que azota el castillo de Olite. Raquel conducía su viejo Seat Ibiza, con el maletero lleno de escopetas relucientes y termos de café solo. Llevaba pantalones de camuflaje que se ceñían a sus caderas de una manera que me obligó a apartar la vista, y una chaqueta de lana verde que olía a lavanda y a algo más salvaje, indefinible. Yolanda, ¿estás segura? No quiero que te arrepientas si no cazamos nada, dijo con esa sonrisa ladeada, mientras ponía el coche en marcha por la carretera que serpentea hacia los montes de Ujue. Arrepentirme es lo que he hecho toda la vida, respondí, y ella rió, sin saber cuán proféticas eran mis palabras. Llegamos al bosque de hayas y robles, donde la niebla se enreda en las ramas como velos de novia. Bajamos en silencio cargando las escopetas con cartuchos que pesaban como pecados. Raquel caminaba delante con esa gracia felina que parecía heredada de las brujas de Zugarramurdi, señalando huellas en el barro, susurrando sobre el viento que delata al ciervo. Yo la seguía, hipnotizada por el movimiento de su coleta, por cómo se giraba cada tanto para explicarme el canto de un pájaro o el rastro de un jabalí. Mira, aquí ha pasado uno grande. ¿Ves las pezuñas? Profundas como si cargara con secretos. Sus palabras me rozaban la piel, y por primera vez en años, sentí que alguien me veía de verdad, no como la viuda estoica de Pamplona, sino como una mujer con fuego en las venas. Nos detuvimos en un claro, donde el sol filtraba rayos dorados a través de las hojas. Sacamos el almuerzo, pinchos morunos envueltos en papel de aluminio,
queso idiazábal y una botella de vino tinto de la zona. Sentadas en un tronco caído con las escopetas a un lado, la conversación fluyó como el río Arga en crecida. Habló de su infancia en un pueblo cerca de Estella, de una madre ausente que se fue a Bilbao por un hombre, de un padre que la crió con cuentos de gigantes y cabezudos. A veces siento que soy como esos toros en San Fermín, corren libres, pero siempre hay una barrera esperándolos. Su voz se quebró un poco y yo, impulsada por un demonio interior, puse mi mano sobre la suya. Su piel era cálida, áspera por el trabajo en la biblioteca de la universidad, y en ese toque algo se encendió. Todos tenemos barreras, Raquel. Algunas las construimos nosotras mismas. No cazamos nada esa mañana. El bosque guardaba sus tesoros y nosotras, absortas en palabras y miradas, dejamos que el tiempo se deslizara. De regreso en el coche el silencio era cómodo, cargado de promesas no dichas. Al despedirnos en la puerta de casa, con Marta esperándonos con una paella humeante, Raquel me rozó el brazo. Gracias, Yolanda. Ha sido liberador. Y yo con el corazón latiendo como en los encierros, solo pude asentir. Esa noche sola en mi cama con sábanas que aún olían a Javier, soñé con bosques infinitos y una mujer de ojos verdes que me llamaba por mi nombre como si fuera una oración. Los días siguientes fueron un torbellino. Marta notó algo, lo juro. Mamá, pareces más viva. Es por la caza. Le sonreí, ocultando el nudo en la garganta. Sí, era por la caza, pero no la que ella imaginaba. Empecé a buscar excusas para ver a Raquel, una llamada para pedirle un libro sobre la historia navarra, un café en la plaza del castillo donde los pájaros picoteaban las migas de nuestras magdalenas. Ella aceptaba siempre con esa chispa en los ojos que me hacía sentir joven, deseada, viva. Hablábamos de todo, de las procesiones de la Virgen Blanca, de cómo Pamplona se transforma en un caos gozoso cada julio, de los sueños rotos. Una tarde en el parque de la Taconera, con los pavos reales desplegando colas iridiscentes, me confesó, siento que contigo puedo ser yo misma, sin máscaras. Y yo con el pulso acelerado casi le digo la verdad que llevaba enterrada desde mi juventud, que en la Universidad de Zaragoza, hace 30 años, había amado a una chica llamada Elena. Un amor fugaz que terminé ahogando en el matrimonio con Javier por miedo al que dirán de una familia conservadora como la mía. Pero no lo dije. En cambio, propuse otra salida de caza. El fin de semana, si quieres. Solo nosotras. Ella aceptó y en mi interior una voz susurraba, esto es peligroso, Yolanda. Eres la madre de su amiga. Pero el deseo era más fuerte que la razón, como el rugido de los toros en la curva de la estafeta. El segundo viaje al bosque fue diferente. La niebla era espesa como un sudario, y el aire olía a lluvia inminente. Raquel parecía más callada, pensativa, mientras cargábamos las escopetas. Hay algo que no te he contado, dijo de repente deteniéndose en un sendero cubierto de helechos. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa, cariño? La palabra cariño se me escapó dulce como un postre de cuajada, y ella me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Mi ex. Era una mujer. Se llamaba Lucía, y me rompió el corazón en Tudela. Por eso me mudé aquí para empezar de cero. El mundo se inclinó. Una lesbiana. Mi hija no lo sabía, o al menos no lo mencionaba. Y yo con mi secreto gemelo, sentí que el universo conspiraba para unirnos. Yo. Entiendo más de lo que crees, murmuré, y por primera vez, nuestras manos se entrelazaron deliberadamente, bajo la sombra de una haya centenaria. Caminamos así, unidas, hablando en susurros de amores pasados, de rechazos familiares, de la soledad que carcome como la humedad en las piedras de las murallas. En un claro nos sentamos, y ella se inclinó hacia mí, su aliento cálido en mi cuello. Yolanda, ¿alguna vez has sentido algo por una mujer? El pregunta colgaba en el aire, pesada como una tormenta. Abrí la boca para confesar, pero un ruido lejano, el crujido de ramas, nos interrumpió. Era un ciervo majestuoso a 100 metros. Raquel levantó la escopeta, pero yo la detuve. Déjalo ir. Hoy no cazamos muerte. Ella bajó el arma, y en sus ojos vi gratitud, deseo, miedo. Nos besamos entonces, un roce tímido al principio, como el primer sorbo de vino, que se convirtió en un torrente.
Sus labios eran suaves, salados por el sudor de la caminata, y en ese beso, Pamplona, mi hija, mi viudez, todo se desvaneció. Regresamos al atardecer con las mejillas sonrojadas y los labios hinchados. En casa, Marta nos recibió con abrazos, ajena al torbellino. Esa noche, mientras cenábamos callos a la navarra, Raquel me miró por encima de la mesa, y supe que esto acababa de empezar. O de terminar en desastre. Las semanas siguientes fueron un baile peligroso en las calles empedradas de Pamplona, donde cada esquina guarda un recuerdo de Javier y cada plaza un eco de San Fermín. Nuestros encuentros se multiplicaron, un paseo por el río Arga al mediodía, donde las aguas verdosas reflejaban nuestras siluetas entrelazadas, una noche en un bar de la calle Espoz y Mina, bebiendo sidra vasca y riendo de anécdotas tontas sobre los gigantes de las fiestas, incluso una visita al Museo de Navarra, donde nos perdimos entre las esculturas romanas, rozándonos los dedos detrás de una vidriera gótica. Cada momento era un secreto compartido, un hilo que tejía un tapiz de intimidad que me aterrorizaba y me embriagaba. Raquel era como el vino de Cariñena, intensa, con notas afrutadas que ocultaban un fondo amargo. Pero los secretos tienen raíces profundas y en Navarra, donde la tierra es fértil pero los chismes corren como el viento del cierzo, no tardaron en brotar. Una tarde, mientras caminábamos por el mercado de Santo Domingo, el mismo donde Javier y yo comprábamos chorizo y pimientos para las cenas de hermandad, oí un susurro detrás de un puesto de chistorra. «Mira esa, la viuda de los López con la amiga de su hija». «¿Qué hace?». Me giré, pero solo vi rostros anónimos, cejas arqueadas bajo pañuelos bordados. Raquel apretó mi mano. «Ignóralos, Yolanda. La gente habla porque envidia la vida ajena». Pero yo sabía la verdad. En una ciudad como Pamplona, conservadora bajo su capa festiva, una mujer de mi edad con una chica como ella era un escándalo en potencia, un toro suelto en la plaza. Marta empezó a notar grietas. «Mamá, ¿dónde has estado tanto tiempo?». «¿Y Raquel? ¿Por qué no viene más a casa?». Su tono era inocente, pero había una sombra en sus ojos marrones, heredados de mí. Le mentí por primera vez en años, estamos planeando una exposición de fotos sobre la caza en la biblioteca. Ella asintió, pero esa noche, mientras lavaba los platos con el tintineo de la loza contra el fregadero de cerámica pintada a mano, sentí su mirada perforándome la espalda. ¿Sospecharía? Marta siempre había sido perceptiva como yo en su edad, cuando ocultaba mis cartas a Elena bajo el colchón en Zaragoza. Elena. El nombre aún me quemaba la lengua. Habíamos sido amantes en la primavera de 1995, en una residencia universitaria llena de humo de cigarrillos y debates sobre el independentismo vasco. Ella era andaluza con acento cantarín y manos que olían a jazmín, y yo, la navarra recatada, caí en su red como una trucha en el río. Duró 3 meses, besos robados en los pasillos, noches en su cama estrecha, promesas de futuro. Pero el miedo me venció. Mi familia, con su devoción a la Virgen de Musquilda y sus rezos dominicales en la catedral, no lo entendería. Así que la dejé con una carta fría que aún guardo en una caja de madera en el ático, junto a las fotos de Javier. «No puedo ser esa persona», escribí. Y ahora, con Raquel, el pasado se repetía como un encierro eterno. Le conté todo una mañana en el bosque, durante nuestra tercera salida de caza. Habíamos madrugado de nuevo huyendo de la ciudad como fugitivas, con el coche traqueteando por caminos de grava que llevan a las sierras de Leiza. El aire era puro, cargado del aroma a resina y tierra removida, y el sol naciente pintaba las copas de los pinos de oro líquido. Nos adentramos en un valle oculto donde los ciervos pastan al alba, pero en lugar de acechar, nos sentamos en una roca musgosa, escopetas olvidadas. «Raquel, hay algo que debo decirte», empecé con la voz ronca como después de una noche de jotas. Ella me miró con esa paciencia suya que me desarmaba. «Dime. Somos amigas, ¿no?». «Oh, más que eso». Le hablé de Elena, de los besos prohibidos, del matrimonio con Javier como un salvavidas falso. Lágrimas rodaron por mis mejillas, saladas como el mar que nunca visito, y ella me abrazó fuerte como si quisiera fundirnos en una sola. «Yolanda, no eres la única que ha huido. Lucía me dejó porque no podía con mi debilidad, como decía su familia. Pero contigo. Siento que por fin corro hacia algo, no huyendo». Nos besamos de nuevo, más profundo esta vez, con el bosque como testigo silencioso. Sus manos en mi cintura, mi aliento en su cabello,
era romántico puro como una saeta en la procesión de la ofrenda. Regresamos con el corazón ligero, pero al entrar en Pamplona, vi un coche familiar aparcado frente a casa, el de mi hermana Carmen, la que siempre ha sido el eco de la moral familiar. Carmen me esperaba en la cocina, con su rosario en la mano y una tarta de nueces sobre la mesa. Yolanda, ¿qué es esto que oigo? Tú y la niña esa. Por Dios, piensa en Marta. Su voz era un látigo, envuelta en el acento gutural de las mujeres de Barañáin. Negué todo con la cara ardiendo, pero ella no cejó. La gente habla en la cofradía. Dicen que te ven demasiado con ella. ¿Qué diría Javier? Mencionarlo fue como un puñetazo. Esa noche sola, lloré hasta el amanecer, preguntándome si valía la pena el escándalo por un amor que apenas empezaba a florecer. Raquel y yo intentamos ser discretas. Nos veíamos en los márgenes, un beso rápido en el aparcamiento del supermercado, mensajes de texto que borraba inmediatamente como si fueran cartas de contrabando. Pero el deseo crecía, un fuego que lamía las paredes de mi rutina. Una noche durante las fiestas menores de enero, cuando Pamplona se ilumina con faroles y el olor a talos de cardo impregna el aire, la invité a casa. Marta estaba en Bilbao con amigos y el piso estaba vacío, solo el tic-tac del reloj de pared y el retrato de Javier sonriéndonos desde la chimenea. Cenamos pinchos de setas y jamón, con una botella de Iroulegui que picaba en la lengua. La conversación derivó a lo personal, sus miedos a no encajar en la universidad, mis remordimientos por no haber sido la madre más abierta con Marta sobre el mundo. Quiero contárselo a Marta, dijo de repente mientras recogíamos la mesa. Mi estómago se contrajo. ¿Contarle qué? Lo nuestro. Ella asintió con ojos brillantes. Somos adultas, Yolanda. Merece saberlo de nosotras, no de chismes. Pánico me invadió. Marta, mi niña, guiada en la fe católica de las romerías, ¿cómo lo tomaría? Espera. Dame tiempo. Discutimos por primera vez, voces bajas pero afiladas como cuchillos de cocina. No puedes esconderte para siempre, exclamó. Y en su rabia, vi el reflejo de mi propio pasado, Elena, gritando lo mismo en una noche de Zaragoza. Al día siguiente el conflicto estalló. Marta regresó temprano de Bilbao y me encontró revisando el teléfono, con un mensaje de Raquel aún en pantalla, te echo de menos. Ven al bosque esta tarde. Mamá, ¿qué es esto? Su voz era hielo. Intenté explicarme balbuceando sobre una amistad profunda, pero ella vio la verdad en mis ojos. Con Raquel. Mi mejor amiga. ¿Cómo pudiste? Lágrimas corrían por su rostro y en ese momento la odié por su juventud, por no entender el hambre de amor que me consumía. Es mi vida, Marta. No la tuya para juzgar. Golpeó la puerta al salir y yo me quedé sola con el eco de sus sollozos. Llamé a Raquel, desesperada. Ven. Necesito verte. Se presentó en media hora con el rostro pálido bajo la luz de la farola. La abracé en el umbral y dentro, en la sala con sus muebles de roble tallado, nos derrumbamos en el sofá. Marta lo sabe, sollocé. Ella me meció, susurrando palabras en euskera que no entendía pero que calmaban como una nana. Hicimos el amor entonces, no con pasión carnal, sino con ternura profunda, caricias que hablaban de almas entrelazadas, besos que borraban años de soledad. Desnudas bajo una manta tejida a mano, con el fuego crepitando en la chimenea, sentí por primera vez que pertenecía a alguien. Pero la traición acechaba. 2 días después, recibí una llamada de Carmen. Yolanda, Marta está destrozada. Dice que Raquel la ha usado para llegar a ti. ¿Es verdad? Mi mundo se tambaleó. ¿Usado? Confronté a Raquel esa tarde en el Café Iruña, el mismo donde Hemingway bebía absenta y escribía sobre toros. Dime la verdad. ¿Por qué te acercaste a mí? ¿Fue por lástima? ¿Por Marta? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No. Te amo, Yolanda. Desde la primera cena. Pero dudé. Las semillas de la desconfianza, plantadas por años de mentiras familiares, germinaron en mi pecho. Esa noche en el bosque bajo una luna llena que iluminaba las hayas como fantasmas, la esperé con la escopeta cargada, no para cazar, sino para protegerme del dolor. Llegó corriendo con el aliento entrecortado.
Escucha, por favor. Pero yo, ciega por el miedo, levanté el arma. No disparé, claro. El estruendo fue el de mi grito, vete. Has destruido todo. Ella se quedó inmóvil, y en su rostro vi el abismo de una comprensión profunda. No soy tu enemiga, Yolanda. Soy tu espejo. Se fue y el bosque me tragó en su silencio acusador. Pamplona en febrero es un lienzo gris, con nubes que cuelgan bajas sobre las torres de la catedral y un viento que aúlla como las gaitas de una romería fallida. Me hundí en la rutina como en un pantano, misas diarias en San Saturnino, donde el incienso no lograba ahuyentar el hedor de la culpa, visitas a la Tahona para comprar ensaimadas que nadie comía, noches en vela, mirando el techo agrietado donde las sombras bailaban como recuerdos traicioneros. Marta no volvió a casa. Se quedó con una tía en Huarte enviándome mensajes fríos: necesito tiempo, mamá. Esto es demasiado. ¿Y Raquel? Silencio. Su número bloqueado por mí en un arrebato de pánico, era ahora un vacío en mi teléfono, como un diente perdido. Los chismes se extendieron como la niebla del Ebro. En la plaza del ayuntamiento, donde los cabezudos pasean en Corpus Christi, las vecinas me miraban de reojo, susurrando tras los abanicos de encaje. Pobre Yolanda, enredada con la modernidad. ¿Qué diría su madre? Mi hermana Carmen vino de nuevo con Biblias y consejos no pedidos. Arrepiéntete, hermana. Esto es un pecado contra la familia. Le cerré la puerta en las narices, pero sus palabras se clavaron como espinas de cardo. ¿Pecado? ¿Contra quién? Contra Javier, en vida nunca me amó con la pasión que ahora anhelaba. Contra Marta, que merecía una madre íntegra, no una cobarde. Decidí confrontar el pasado. Subí al ático entre telarañas y cajas polvorientas, y saqué la caja de madera. Allí estaba la carta de Elena, amarillenta por los años: Yolanda, no mereces una vida a medias. Ama como las mujeres de verdad, con todo el fuego del sur. Lágrimas cayeron sobre el papel, borrando una O. Elena había muerto hace 5 años, un cáncer traicionero en Sevilla, según supe por una amiga común. Nunca la busqué, nunca pedí perdón. Y ahora con Raquel, repetía el error: huir en lugar de luchar. La busqué en la universidad, en la biblioteca donde trabajaba entre estanterías de madera oscura y el olor a papel viejo. La encontré catalogando libros de poesía vasca, con gafas de montura fina que la hacían ver vulnerable. Raquel. Mi voz era un hilo. Ella levantó la vista, pálida como la nieve de Roncesvalles. Yolanda. ¿Qué haces aquí? Nos sentamos en un rincón apartado, entre volúmenes de Baroja, y miró. Le supliqué perdón contándole todo: el bloqueo, el miedo, la presión de Carmen. Pensé que me usabas como una forma de herir a Marta. Ella negó con la cabeza, lágrimas en sus ojos verdes. Nunca. Te amo. Pero si no confías, no hay futuro. Hablamos horas desentrañando capas como cebollas en una ensalada navarra. Me confesó su propio secreto: Lucía no la dejó por debilidad, sino porque Raquel había descubierto que Lucía estaba casada, con un hombre, en una doble vida que la destrozó. Por eso me acerqué a ti con cautela. Temía repetir el dolor. Y yo le hablé de Marta, de cómo su rechazo me había hecho dudar de mí misma. Es mi hija, pero no mi carcelera. Al final nos abrazamos entre los libros, un beso casto en la frente que prometía redención. Dame una oportunidad para arreglarlo, susurré. Ella asintió. Pero con verdad, Yolanda. Toda. El reencuentro con Marta fue un torbellino emocional, como el final de un encierro donde el toro embiste pero no mata. La invité a casa con una olla de pote au feu hirviendo en la cocina, su plato favorito con garbanzos y chorizo que llenaban el aire de hogar. Llegó reticente con ojeras y el cabello recogido en una coleta desaliñada. Mamá, no sé si puedo perdonarte. Nos sentamos a la mesa de roble con velas parpadeando como en una cena de Nochebuena. Le conté todo sin adornos: mi amor por Elena, el matrimonio con Javier como escape, mi atracción por Raquel como un renacer. No es un capricho, hija. Es quien soy. Y Raquel te quiere como amiga siempre. Marta lloró furiosa al principio. Me traicionasteis. Ella era mi confidente y tú. Mi madre.
Golpeó la mesa haciendo tintinear los cubiertos de plata heredados. Pero luego el llanto se suavizó. Solo quiero que seas feliz, mamá. Pero duele. Hablamos hasta la medianoche de sus propios miedos, un novio que la dejó por otra, la presión de la universidad, de cómo la familia nos ata pero también nos ahoga. Al final, me abrazó. Si la quieres, lucha por ella. Pero prométeme honestidad. Salí de allí con el corazón más ligero, sabiendo que el primer puente estaba tendido. Raquel y yo planeamos una salida final de caza, no para matar, sino para sanar. Invitamos a Marta, un gesto de inclusión que la sorprendió pero aceptó. De acuerdo. Pero si hay besos, me voy. Río, y en su risa vi esperanza. Salimos al amanecer, las tres en el Seat de Raquel, con termos de chocolate caliente y risas nerviosas. El bosque nos recibió con un sol tímido, filtrándose entre las ramas como bendiciones. Caminamos juntas hablando de tonterías, los toros de Miura, las recetas de mi abuela para el inchausi. En un claro nos detuvimos. Mirad, dijo Raquel, señalando un ciervo y su cría pastando. Símbolo perfecto, vida nueva. Pero el destino, caprichoso como los fuegos artificiales de San Fermín, tenía otros planes. Mientras observábamos, mi teléfono vibró, un mensaje de Carmen. Yolanda, he hablado con el padre de Marta. Sabe todo. Dice que Raquel es una influencia mala, que viene de una familia rota. Pánico. El padre de Marta era Javier, muerto, pero su hermano, mi cuñado Tomás, el patriarca autoritario de los López, que controlaba las tierras familiares en Olite. ¿Qué has hecho, Carmen?, respondí con manos temblorosas. La confrontación llegó esa tarde, de regreso. Tomás estaba en casa, con su bigote gris y su chaqueta de pana, como un guardia civil jubilado. Esto es una vergüenza. Una mujer de tu edad con la puta de tu hija. Sus palabras fueron un latigazo crudo como el viento del norte. Marta se interpuso, tío, cállate. Es mi madre y la quiero. Raquel, pálida, intentó calmar, señor, solo amamos. Pero Tomás no escuchaba. Sacó papeles, un testamento de Javier que, según él, me desheredaba si deshonraba el nombre familiar. Mentira, lo sabía, pero el miedo paralizó. Huí al bosque sola esa noche, con la escopeta como bastón. La lluvia caía en ráfagas, empapando mi chaqueta, convirtiendo el suelo en fango. Allí, bajo un roble retorcido, grité al cielo navarro, maldiciendo a Dios, a Javier, a mí misma. ¿Por qué el amor siempre venía con cadenas? Horas después, oí pasos. Era Raquel, con un impermeable chorreante y ojos rojos. Te seguí. No te dejo sola. Me abrazó bajo la tormenta y en ese abrazo el mundo se redujo a nosotras dos, mojadas, temblorosas pero unidas. ¿Qué hacemos?, pregunté con labios entumecidos. Ella sonrió, desafiante. Luchamos. Juntas. Regresamos cogidas de la mano, listas para el torbellino. El clímax llegó en la semana de la Candelaria, cuando Pamplona se envuelve en un manto de nieve ligera y las campanas de la catedral repican como juicios finales. Tomás no cejó, cartas de abogados, llamadas a la cofradía, presiones a Marta para que eligiera bando. Ella resistió, mi valiente niña, organizando una cena con primos leales en casa, donde el vino de la tierra aflojó lenguas y corazones. La familia no es sangre, es amor, dijo alzando su copa, y por primera vez, vi en sus ojos el reflejo de mi coraje reprimido. Raquel y yo nos refugiamos en lo pequeño, paseos nocturnos por las murallas, donde las luces de la ciudad parpadean como estrellas caídas, tardes en la cocina, preparando marmitaco con patatas que cortábamos juntas, riendo de errores tontos. Pero la tensión crecía. Una noche en la cama, nuestro santuario de sábanas de lino y almohadas bordadas, ella se incorporó con el cabello revuelto y la luna delineando su silueta. Yolanda, hay algo que debo decirte. Antes de Lucía. Tuve un aborto. Ella me presionó para no decirlo, pero fue mi culpa, por no cuidarme. Su voz se quebró y en ese secreto revelado, vi la profundidad de su alma, no una cazadora ligera, sino una mujer marcada por pérdidas. La abracé besando sus lágrimas. No fue culpa tuya. El mundo es cruel con nosotras. Compartimos entonces nuestros abismos, mi arrepentimiento por Elena, su miedo a no merecer amor.
Fue catártico como confesar en la Semana Santa, pero sin curas ni absoluciones. Al amanecer decidimos, confrontaríamos a Tomás en su finca de Olite, el castillo medieval que simbolizaba su tiranía. El viaje fue tenso por carreteras nevadas que serpentean como venas de la tierra navarra. Marta vino con nosotras, un escudo humano de 22 años. La finca era imponente, viñedos dormidos bajo la escarcha, un patio empedrado donde Tomás nos esperaba con brazos cruzados y su esposa, mi cuñada, a un lado, avergonzada. «Hablad», gruñó. Raquel tomó la palabra primero con voz firme como el roble. «Señor López, amo a Yolanda. No como un juego sino con el alma. Si eso deshonra, entonces honramos lo equivocado». Marta añadió: «Tío, eres familia, pero no juez. Mamá ha sufrido bastante». Tomás rió, amargo. Una lesbiana en la familia. Javier se revolvería en la tumba. Pero entonces su esposa intervino, voz temblorosa: «Tomás, basta. Yo también guardé secretos. Amé a una prima en juventud, antes de ti». Silencio. El patriarca se desinfló como un globo pinchado en las fiestas. «Salid de aquí». «Pero. No más papeles. Dejadme solo». Nos fuimos victoriosas, pero heridas, sabiendo que las grietas familiares tardan en cerrarse. El verdadero alto trago vino días después, en el bosque donde todo empezó. Habíamos planeado una caza simbólica, soltar un ciervo capturado por cazadores éticos, un gesto de liberación. Pero al llegar, bajo un cielo plomizo, encontramos a Carmen esperándonos, no con rosarios, sino con una carta en la mano. «Lee, Yolanda». Era de Elena, escrita antes de morir, enviada a través de una amiga que Carmen conoció por casualidad. «Querida, si lees esto, es que seguiste huyendo. Pero el amor no espera. Atrévete». Lágrimas nublaron mi vista. Raquel me abrazó y Marta, a mi lado, susurró: «Mamá, atrévete». En ese momento el ciervo fue liberado, corrió hacia el horizonte libre. Pero el clímax no fue eso. Fue cuando, girándome hacia Raquel, le propuse: «Cásate conmigo». No legal, pero en nuestro ritual navarro. Ante este bosque, ante mi hija. Sus ojos se iluminaron y nos besamos bajo la primera nevada, con Marta aplaudiendo, un círculo de 3 mujeres unidas contra el mundo. No todo fue perfecto. Tomás tardó meses en hablarme y los chismes de Pamplona murieron lentos como brasas. Pero construimos, Raquel se mudó compartiendo mi cama y mi vida, Marta encontró su propio amor, un chico de la universidad que acepta nuestras rarezas. Carmen, redimida, nos visita con tartas y silencios comprensivos. El amor nuestro es profundo, no exento de tormentas, discusiones por celos del pasado, noches de duda bajo la lluvia, pero crece como las viñas de Navarra, resistente, fructífero. Hoy en la Plaza de los Fueros, durante la ofrenda a San Fermín, miro a Raquel bailando la jota con Marta, sus faldas rojas girando como torbellinos. Siento paz, esa humanista que viene de aceptar las sombras. Fui de caza con la amiga de mi hija, pero ella tenía otros planes, no cazar, sino liberarme. Y en este Pamplona de toros y secretos encontré no una presa, sino un hogar.